Bienvenidos, estamos una vez más aquí en un nuevo video de conversaciones. Después de mucho tiempo he vuelto a hacer estas entrevistas aquí al aire libre en La Toma y estoy acá con Franco. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás, Franco? Franco, un compañero, ex compañero de la primaria, la secundaria y compañero de vida y un amigo con el cual vamos a tratar de conversar y, como siempre les digo, vamos a tratar de dar un pensamiento distinto que tal vez no lo escuchen tal vez en la oficialidad de las noticias o en otros medios, pero es lo que tratamos de hacer. Tratamos de dar un pensamiento desde lo personal, desde nuestras vivencias, que seguramente va a ser diferente y va a ser, bueno, sincero desde nuestra percepción, desde nuestro pensamiento, desde nuestro sentir. Y justamente vamos a tratar de arrancar hablando de eso, de que justamente a veces cuando uno tiene un pensamiento así analítico, crítico, ante temáticas que parecen tan oficializadas, a veces cuesta expresarlo. A mí sinceramente me cuesta, a veces me cuesta pedirle a alguien que dé su opinión, que dé su sabiduría, porque bueno, muchas veces hay temores a la crítica, temores a que se sabe que bueno, que por ahí en la oficialidad hay determinados temas que hasta tal vez dicen no, esto no se debate más, no se hable más y se hace lo que se obliga hasta pensar. Y justamente es lo que te quiero preguntar primero a vos, Franco, cómo vos ante determinadas temáticas, cómo te sentís vos al momento de querer expresarte y tal vez no poder hacerlo, cómo lo sentís a eso. Bueno, Emma, es un tema complicado. Siempre uno recurre a estos temas a la hora de reencontrarse con viejos amigos, con pasado el tiempo, la vivencia de cada uno, y uno termina por un lado diciendo eso, ¿no? Decir, tuve esta vivencia, tuve esta situación y a la hora de que ocurra algo, sale algún tema del cual no se permite siquiera tener una mirada objetiva, ¿no? Se tiende al colectivismo de la idea, se piensa de determinada manera y por ahí si te sentís hasta con duda, no te digo que pienses diferente, pero sí tal vez con duda, con alguna inquietud. El tema, como lo dijiste, ya está, se habló, se dijo, no se cuestiona y no se pregunta, y así, y a pasar página. Entonces, ante esa situación te sentís un poco incómodo porque llega muy de cerca. Uno lo vea tal vez en la televisión y si fuera simplemente en la televisión directamente lo apagás y en casa, en el partido de fútbol, en la amistad, hablas vos con tu gente. Pero cuando querés analizar, está implantado en todos los entornos, en el trabajo, en el estudio, en un viaje, en una parada de colectivo, en una fila de compras. Justamente, mírame, si te corto un poquito ahí, como decís vos, si fuera solamente la televisión y los medios, es verdad, apagás y listo, pero ya hay temáticas que se empiezan a meter en cuestiones tal vez legales, en cuestiones políticas, o que ya hasta incluso te obligan a como quien dice, a ser partícipe o de una u otra forma a estar, como quien dice, alineados obligatoriamente a determinadas temáticas, ya cuando empiezan a hablarse la educación misma y muchas otras cuestiones ya legales que hasta de una u otra forma estás obligado a seguir los mismos lineamientos. O sea, bueno, perdón que te corte justo No, ahí. por favor. Sí, justamente yo en el momento toqué, dije la familia, no porque no pueda hablar, todo lo contrario, sino que hasta uno dice, se pone en esa situación de decir si hablo, si opino diferente, hasta qué punto afecto a la otra persona, porque las otras personas también tienen su entorno y es difícil la situación de decir
A veces bueno, tenés gente de todas las edades y decir yo opino esto o yo quiero saber de esto y le genera al otro tal vez una incomodidad y vos no querés incomodar a nadie, simplemente buscar la verdad a ciertas situaciones que hasta generan eso, ¿no? Es decir, llegar a temas hasta legales que afectan tanto a la vida de uno. Porque insisto, tal vez si fuera algo externo que no afecta a nadie, que no afecta este tema de decir se dijo o se hizo tal cosa. Y cuando querés saber qué es lo que ocurrió porque te afecta a vos, te afecta a tu familia, a tus seres queridos, al día a día, al cotidiano, a la persona que te cruzaste, justamente como te digo, en una compra, resulta que está la situación esta de decir esto es lo que ocurrió y punto. Y la ley, saldrá una ley de esto, saldrá una ley de aquello, saldrá un préstamo, un subsidio de esto, yendo a lo económico, yendo a lo político, como decís. Y ya al punto filosófico, de decir, en vez de dejarte desarrollar tu forma de pensar, tu pensamiento, tu forma de pensar, no, es simplemente instaurarte una idea, meterte una idea con todo un eslogan detrás y un equipo, un acompañamiento que te dicen, mirá, vos tenés que pensar esto y cuando dijiste que lo vas a pensar, no te digo oponerte, simplemente lo vas a pensar. Lo cuestionás, digamos. Lo cuestionás. Es impresionante cómo se te cierran puertas, se te cierran amistades, es impresionante cómo gente que por ahí decís vos, mirá la persona loable, ¿no? Todo lo que logró en su vida, conocés personas honradas acá mismo y a la hora de que pueden decir algo, pueden opinar de algo, prefieren no hacerlo por temor, porque en ese tema no se quieren meter. Y esto da mucho que pensar, es decir, cómo estamos como sociedad, que por ahí se dice estamos en democracia, pero, o sea, democracia, o sea, ¿qué significaría democracia, no? Porque tenés que andar teniendo cuidado con lo que decís y pensás, para temas, como decirte, temas de economía, temas de política, temas que son temas... Cultura. Cultura, sí. La misma cultura, es decir, ¿por qué estoy escuchando esto? Y te lo llevo a un ejemplo más práctico, ¿no? De decir, exponer a niños pequeños a música que textualmente te está insinuando a todo lo degenerado, ¿no? Y decir, si te atreves a cuestionar eso, yo te puedo asegurar que vas a ser expuesto como intolerante, tal vez, una palabra tan utilizada, ¿no? Como sí, para silenciar, para aplastar cabezas. O al punto de decir mi patria, ¿no? Llevarlo a algo más amplio, más general, de decir gente que dio la vida por tal situación histórica que hoy lleva a que yo pueda considerarme argentino, de tener una nacionalidad, de tener una historia. Sin embargo, hay cosas que no se pueden hablar, no se pueden cuestionar, no se puede indagar, porque en el momento que quieras indagar tendrás estos libros y estos libros para mirar, aquello no los podrás ni conseguir, no podrás cuestionar, no podrás preguntar de determinados temas porque seguramente sos algún calificativo, descalificativo, sí, más que eso, ¿no? Claro, justamente, muchas veces viste que el tema de la educación, a veces uno dice, bueno, puede haber colegios tal vez privados o otros tipos de enseñanza, aparte de los colegios públicos,
pero como hay este tema de que tal vez un Ministerio de Educación defina todo lo que sería la currícula de todo el contenido temático, como a veces uno ahí te das cuenta de que ni siquiera tal vez uno, por ejemplo, pienso en los niños, los estudiantes, al momento de educarse, están sí o sí atados a todo eso, como te referís. Esos libros, esos contenidos son los oficiales y son los que tal vez no se deban ni cuestionar ni debatir. Seguramente, sí. Justamente, bueno, ni hablar, ¿no? La historia, el arte, la cultura en general, la filosofía, son ramas donde proliferan este tipo de ideas oficiales, donde no podés cuestionar, porque por un lado vas a tener gente hasta el extremo de violencia, hasta el extremo de decir deberías dar gracias, en vez de decirte tal vez deberías dar gracias como algo loable, como lo es decir deberías dar gracias a que toda la entrega, supongamos, de San Martín y los Granaderos, que hoy tenemos una libertad. No, es como deberías dar gracias por tal otra situación histórica, donde si no sería de tal manera y seguramente vos pensás eso y al punto de empezar con los actos violentos y palabras groseras para anularte, ¿no? Y que nadie te vaya a escuchar decir, ¿no? Para que no otra persona no vaya a decir, sí, es la verdad que al menos me llama la atención lo que estás hablando y puede ser, claro, como para difundir tantos hechos históricos, claro. Y temas como vos dijiste en la política, Claro. en la parte de la sociedad en sí. La sociedad en sí, esos libros que vos decís, esos ministerios que se crean. Primero se parte de que un Estado está para que justamente la familia prospere, para que tengas un trabajo decente, que puedas llevar el pan al hogar, para que tengas tu familia. Y en el caso de que no tengas familia, el hecho de que puedas desarrollarte como personas de todas formas, con tus ideales, con tu forma de ser, siempre recordando que todos vivimos en sociedad. Porque pareciera eso, ¿no? Pareciera que caemos en un individualismo donde está tu verdad y mi verdad, pero cuando queremos cuestionar ciertas cosas o indagar, no está tu verdad y mi verdad, claro, sino está está la verdad y está la verdad, ¿no? Como haciendo referencia a algún dibujito, ¿no? De aquellos tiempos. Caricaturas, sí. Caricatura. Y bueno, justamente mencionaste ahí otra temática a la cual nos queríamos meter, que era el tema justamente de la verdad, porque a veces, más allá de que cuesta expresarse, una vez que uno ya logra expresarse, también viene este tema de que a veces es medio difícil en estos tiempos a veces determinar, hablando tema también de esto de la oficialidad, que a veces quién ha tomado el poder de decidir qué es la verdad y qué no. Muchas veces, hasta incluso se deja de lado hasta la misma ciencia. A veces que hay temas en los cuales tal vez la ciencia queda en segundo lado, porque importa más tal vez cuestiones, no sé, la percepción de una persona, el sentimiento de un grupo. Entonces a veces hay que tenerle más importancia a temáticas sensibles o cosas más abstractas y dejando de lado tal vez cosas más científicas. Y también para ir tal vez metiéndonos en lo que ha sido estos días atrás, el 25 de marzo, donde se conmemoraba el Día del Niño por Nacer, como por ejemplo el hecho de que la ciencia ya ha demostrado que un ser vive a partir de que se concibe, pero bueno, eso no ha servido de nada, esa verdad ha sido, como quien dice, omitida, diludida,
porque importa tal vez otras cosas. Y entonces a veces, por eso a veces cuesta tal vez ordenar una sociedad cuando la verdad, el concepto, digamos, de verdad, es utilizado según la conveniencia de quienes manejan tal vez políticamente la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Sí, tenés muchos puntos que ver, ¿no? Es un gran lío, ¿no? Por un lado tenés esto que decís vos, ¿quién tiene el poder para decir qué es verdad, qué es mentira, al punto de decir qué es amor y qué es odio, que es algo que no se habla, ¿no? Mientras tal vez las personas hoy en día están tal vez, porque hay que ser de una mirada, tengo una mirada objetiva, de decir, sin atacar, el sistema está quebrado y la gente está en el día a día tratando de llevar el pan a la casa, de llegar a fin de mes, no tiene tiempo tal vez de sentarse a mirar hasta qué está mirando su hijo, al punto de que el chico está tal vez creciendo con el internet como padre, como madre, y justamente un Estado que te dice, ¿no? que es verdad, que es mentira, cómo tenés que criarlo, cómo lo que tenés que darle, lo que no tenés que darle. Y ahí empezamos con este tema del día por nacer, el día del derecho del niño por nacer. Al tal punto de que los derechos humanos, de forma internacional, reconocen que hay vida humana y que es una persona desde la concepción, ¿no? Pero bueno, eso no se permite ni decirlo, ¿no? De repente sos, bueno, no sé si te iba a censurar el video, porque hasta las redes sociales, vemos cómo están. Las redes sociales también impiden expresarse. Impiden, ¿no? Pero automáticamente pasás a ser un nazi. ¿Por qué? No lo sé, nunca entendí el hecho histórico que conecta defender la vida con el nazismo, ¿no? Pero justamente, ¿no? Pensar que hoy en día se lleva al punto de decir la vida no vale nada, somos muchas personas, hay que aniquilar personas, porque eso es lo que se está haciendo, falta prender cualquier canal de noticias y te pasa el tema del calentamiento global, que el daño que estamos haciendo, porque el humano es malo, el humano hay que controlarlo, entonces por un lado el tema de que no nazca, por otro lado de que muera, la muerte digna, ¿no? Que es lo que se viene ahora en Argentina. Y todo un tema de decir eslogan por todos lados y a pesar de que hay una ciencia, la historia misma, hoy en día no seríamos un país con este número de personas por justamente defender la vida. Históricamente hubieron políticos que defendieron justamente la vida y el hecho de decir debemos abarcar toda la Argentina, no ciertas concentraciones, porque por ahí decimos no, es que pasa que hay superpoblación, pero hasta si hubiera superpoblación, ¿por qué discriminaría? ¿Quién tendría el poder para decir, mira Emma, vos no podés nacer porque la verdad que sobra gente? Y al fin y al cabo es bueno, mira, yo quiero tener mis riquezas y no quiero que haya gente. Entonces quien tiene poder decidirá quién vive y quién no vive. Exacto. Pensar esa locura, ¿no? Me hiciste acordar, lo llevamos a las caricaturas. Hace un tiempo bueno, ha habido varios villanos sí, en el mundo cinematográfico, de las series animadas. Bueno, recuerdo uno, como por ejemplo, siempre los villanos han tenido ese interés de dominar el mundo. Y sí, uno a veces tal vez lo veía como diciendo, ¿para qué quiere dominar el mundo? ¿Viste? Claro. Pero ahora tal vez hasta uno se da cuenta que tal vez hay ese deseo tal vez en grupos sociales o en organizaciones internacionales, bueno, que a lo mejor lo tienen. Perdón que te haga una pausa. El tema dijiste, grupos sociales. No se permite la idea personal. Todo es un colectivo. Sos abortista, abortero, como quieras decirlo, colectivo. A pesar que ahí dentro hay chicas está Sarah Winter, que te
te explica que ella misma fue una gran militante abortista, que recibió entrenamiento en Ucrania, nada más y nada menos, tan aclamada Ucrania, para dirigir grupos de choque feministas. Ella misma confiesa y te explica el entrenamiento hasta militar que tuvo para tener una ingeniería social y manejar grupos de... Pensar que uno tiene seres queridos, ¿quién no conoce una familia que tenga jóvenes y diga, pobres chicos, o sea, están inmersos los van a meter en un colectivo, no le van a permitir ni cuestionar nada? Sos pro vida, ¿viste? Claro, también eso. También eso. Yo a veces lo veía. La política también lo usa. Como muchas veces... La política de siempre, ¿no? Porque quien quiere... Claro, quiere generar esos enfrentamientos, en dividir la sociedad. Sí. Yo lo veo mucho en lo que es la figura del varón. O sea, hay una especie de generalización de que pareciera que todo varón, ya por ser varón, ya es un criminal en potencia. Entonces como que colectivizan muchas veces a su favor, ¿viste? Se termina generando esto de que, bueno, todo varón es un victimario, un criminal en potencia. Que la masculinidad se acabó esto de inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la ley, ¿no? Claro. Y bueno, es verdad, me llamó la atención lo que dijiste, el tema de la colectivización de todo, como que, y eso hace más fácil manejar tal vez grupos en todos los entornos. Pasa lo mismo, no nos vamos a ir por ese tema, pero por ejemplo el tema del Black Lives Matter en Estados Unidos, cómo toman un grupo para ordenarlo y como para dejar contentos y que después, bueno, ese grupo favorezca. Fíjate que al final terminan investigando a quienes dirigen y resulta que han estado o han sido violadores o han sido abusadores violentos, gente que han matado, y de repente son gente que dirigen estos grupos de choque. Que es lo que pasó con eso precisamente. Descubrieron perdón que no tenías que meternos en este tema, pero una breve reseña, un ejemplo claro que tiraste. Todo un gran movimiento, nos enteramos en todo el mundo lo que estaba pasando en Estados Unidos, un problema que lleva realmente Inglaterra desde por sí, con el tema del clasismo, de superioridad de raza y el exterminio de quien tenía color distinto de piel. Pero bueno, llevado al punto de que lo maneje una persona que luego se le indagó y resulta que era una mujer que estafó todo un montón de gente, se quedó con no sé cuántos departamentos y antecedentes penales, y al final decís, yo creo que para llevar a cabo algo loable vos debe empezar por lo personal, tenés que ser una persona correcta. Y bueno, tal vez cerrando un poco este tema de la verdad, me hiciste acordar antes cuando hablábamos que como ya no hay esa idea de esa filosofía que hay normal en una persona. No quiero decir que tal vez que todos seamos filósofos, pero ese deseo de pensar, de cuestionar, que a veces yo recuerdo cuando íbamos a la primaria, no sé si vos recordarás, que siempre aparecía algún profesor o alguno que nos tiraba esa famosa frase de que dudáramos de todo, Pero yo a veces siento que muchas veces en esa época se estaba tratando de tal vez de romper nuestras creencias tal vez tradicionales, religiosas. Claro, dudar de todo, pero de la tradición, de tu cultura, de tus raíces. Entonces, dudar de todo eso, pero y ahora, en esta época, me parece que capaz que ahora ya no quieren que dudemos de nada, claro. Ahora quieren que creamos todo. Créelo todo. Entonces, y no cuestiones nada. Claro, a veces pareciera que en un pasado quisieron tal vez romper una tradición, romper algo para que ahora seamos unos crédulos y creamos todo. Yo no sé cómo vivirán los adolescentes, los niños, cómo estarán ellos viviendo esta etapa. Yo lo veo desde afuera, no sé cómo lo verás vos. Mira, me dejas por ahí de lo general a lo puntual, ¿no? En un momento te hablé de la familia, que vemos familias alrededor
en la plaza, ¿no? Y decís vos, qué loco, ¿no? Como una persona, yo creo que hasta quien está mirando y todos queremos desarrollar nuestra vida con nuestros seres queridos y llevar una vida tranquila, simplemente tranquila, sin que nos digan tenés que pensar en esto, tenés que hacer esto otro, porque cada uno querrá su trabajo, su estudio, sus ingresos y con ello desarrollar su vida como le plazca, en la medida que sea obviamente una persona loable. Hay penas y hay premios, o al menos técnicamente debería ser así. Entonces, llevar la vida de esa manera, ¿no? Con una moral, con un sentido común tan destruido hoy en día, tan perseguido. Porque hoy en día hasta hay que defender, como dice Chesterton, llegará un momento en el que habrá que defender que el pasto es verde. Hoy pasa eso. Y hablando de la familia, es el núcleo de toda sociedad. No es la sociedad el núcleo de la familia, es al revés. Y tenés por ambas partes, porque por ahí dirás, bueno, a lo mejor la opción sería algo en la idea del liberalismo. Pero el liberalismo te plantea que seas una divisa y también está inmerso en este tema de no cuestiones, deja al otro ser como sea, a pesar de que esa persona destruya la cultura, te destruya tu propia familia, te silencie, te lastime. ¿Cuántas veces hemos visto, bueno, ataques a religiones, a templos religiosos de la religión que vos pienses, pero mayormente de la religión cristiana, ¿no? Y ves por ambas partes como una cierta celebración, ¿no? Y a pesar de que ciudades se fundaron, se le enseñó muchísimo a la sociedad por parte, y hoy en día el gran trabajo que hace, que debería hacerlo la soberanía del Estado y no lo hace, y lo están haciendo las religiones. Quise hacer esa inclusión a ese tema tan silenciado. Sumado a lo que vos también decías, mirá, me hiciste acordar, hace poco ha pasado que ha habido muchos ataques hasta físicos y hasta simbólicos también. Uno ve siempre en manifestaciones cómo hay, bueno, a veces estos ataques en mensajes, por ejemplo, iglesia que arde, o como que, bueno, literalmente se busca prender fuego una iglesia, un templo o una idea religiosa, justamente, bueno, yendo en contra de lo que muchas veces se predica actualmente, de tal vez de la tolerancia, del respeto, de un pensamiento diferente. Y bueno, volviendo a, como te decía, esto, de que a veces pareciera que hay solamente un deseo de romper con lo que se creía anteriormente para dejar a las mentes libres para llenarlas con estas nuevas ideologías que hay ahora, que bueno, que justamente... Cuestionables. Claro. Claro, pareciera, volviendo a como te decía recién, pareciera que no está ese invitar, ese deseo de filosofar o simplemente pensar, ¿viste? Era lo que al menos el tema pienso. Es que tampoco sabes nunca terminás sabiendo quién es el que da la orden. Obviamente uno sí por ahí tiene un par de ideas del grupo de gente que podría ser a nivel internacional, a nivel nacional, pero tenés que ponerte a indagar, es demasiado. Yendo a esto, fíjate vos, hablaste de los ataques a los templos, y fíjate vos, por lo general se sabe rayar eso, se saben rayar cosas así feas, y tocando el tema de lo que hablaste del hombre, ¿no? Mata a tu padre, mata a tu hermano, mata a tu hijo, mata a tu amigo. O sea, esa misma gente que hoy en día, jamás hasta el día de hoy he visto que han quemado un boliche, donde todos sabemos que hay droga, que hay trata. ¿Cuántas veces hemos sabido de la amiga que entregó a la amiga, al primo, al hermano, por algún trato, porque ella decía que era lo óptimo, que acá en el pueblo pasado, y vos decís, y quedó obviamente como en todo en broma y aceptaciones
porque uno se expone a cosas que luego dice, bueno, ¿para qué te expusiste, no? Pero a los boliches no, que promueven el alcoholismo, la destrucción de la persona, directa a los vicios. Sin embargo, claro, con la música, ¿no? Que te dice de todo, que sos esto, que sos aquello, le dice a la mujer, sacate esto, ponete esto otro, de tal manera, y que te hago esto, otro, y vos decís... Claro, no va en consonancia, no va en coherencia la ideología con lo que tal vez se está promoviendo. No tienen una idea, ¿no? Una vuelta una amiga me escribe y me dice, che, no te metas con los boliches, ¿no? En broma me dijo. Pero fíjate vos, el concepto que tenía no tiene por malo el boliche, no lo tiene. Ojo, todos hemos ido alguna vez al boliche, no te digo que no. Pero tener esa valentía de pensar por vos mismo, de decir, estoy escuchando esto y sé lo que estoy escuchando, me estás hablando y sé lo que me estás diciendo, y si no sé lo que me estás diciendo, tengo también la boca para preguntarte qué me estás diciendo, y así comprender y reflexionar. Analizar un poco más Así que fíjate este punto, ¿no? Se ataca la religión, se ataca la cultura, se ataca la política, porque es por medio de la cual se puede llegar a romper. Tiene todas las ramas de poder. Se ataca a las empresas. Hoy en día un señor estaba diciendo que tiene miedo en el trabajo de que lo acusen de abuso, porque tiene un trabajo en el cual trabaja con hombres y mujeres, pero está expuesto a que alguien vaya y le denuncie por una pavada, por contrariedad, por odio, por lo que se te quiera, y te aseguro que no va a haber chances de que se defienda. En los colegios, cuando te acordarás, se nos hizo estudiar la historia de cierto político, y de ese político, de los otros no existió, ¿no? Yo no recuerdo haber hecho un trabajo práctico sobre la política en general de Argentina, solamente hablamos de ese político, y punto, y todo lo bueno, nada malo. Y cuando tocaban la fe yo notaba, y justamente nos tocó a nosotros muchas veces defender, decir, che, para esto no era así, ¿de dónde sacaste tal información? Y el profesor o profesora, no, porque esto es así, y ustedes deben indagar, tal vez usted debería indagar un poquito, claro, porque cierto. Muchas veces en la parte de la historia de la iglesia hay que saber principalmente que los medios de comunicación era un libro, un papel, y que la imprenta la manejaba Inglaterra, para empezar. Entonces gran parte de lo que sabemos de aquel tiempo lo manejaba un país que tenía siempre confrontación con España. Entonces es un dato que por ahí te lo dejo picando, a que quien lo quiera indagar, claro, bienvenido la importancia, sea. ves cómo incluso desde tan Entonces tiempo pasado, la importancia de poder, claro, en de el manejar manejo de los medios, y el día de mañana serán los libros que están dando en las escuelas. Y luego en la parte de la sociedad, ¿no? Se metieron a tu hogar, a tu trabajo, y no reaccionaste. No te atreves a cuestionarlo, no te querés meter. Nos ha pasado de hablar con una persona y te dice, no, lo que pasa es que yo tengo miedo de perder algún beneficio. Ahí te das cuenta cómo la gente está prisionera, y no es que no tiene criterio propio, sino que tal vez tiene miedo. Seguro. Y volvemos a lo que en un principio hablamos, ¿no? Del miedo de hablar, el miedo de expresarte. Cierto. Perdón. Sí, y bueno, ya más o menos para ir tal vez cerrando, no sé si te quedó algo más para algún otro ejemplo. En un momento te hablé de la familia, y igual retomo con esto, ¿no? En un principio, si las cosas fueran concretas, reales y verdaderas y bien, todo este sistema debería estar para que la familia prospere, para que vos prosperes y puedas desarrollarte. ¿Cómo puede desarrollarse una persona, el hombre, que por naturaleza es religioso y es social? Es decir, que si vive en sociedad
necesita una política que le permita vivir en sociedad, y te digo, con leyes que premien y que castiguen, porque no podés tener a un asesino, a un ladrón, a un abusador a cargo de ministerios, a cargo de políticas, ¿no? No podés tener un asesino como médico, no podés tener a un degenerado como profesor, pero como tiene el apoyo, todas esas personas son víctimas de la sociedad. Todas esas personas que yo digo que es chocante lo que estoy diciendo, porque son víctimas de la sociedad, entonces deben ser admitidas. Entonces ya dañamos nuestra sociedad, porque ser bueno y buscar la verdad es un castigo, y ser falso y ser corrupto en la vida es premiado, ¿no? Tendrás poder, dirás a las personas qué decir y qué pensar y qué no, y tendrás el poder suficiente como para amenazarlo también, porque ocurre eso, la amenaza. Y hoy vemos un ataque directo a la familia, que es el núcleo de la sociedad, el núcleo de un país. Si vos tenés destruida la familia, te queda el individuo solo. Tanto el Estado, el sistema y el liberalismo, el capitalismo, como quieras llamarlo, y el marxismo, tienen poder ya sobre el individuo, porque le quitaron su familia, que era su resguardo. Le quitan su forma de pensar, porque ya le dicen, sos de este colectivo, de aquel colectivo. Está agarrado de alguna forma que no puede pensar porque le van a quitar ciertos beneficios. No puede decir cierta cosa porque perderá amistades, perderá el trabajo, no tendrá lugar en ciertos trabajos. Entonces fíjate vos cómo, hablando de que en un momento dijiste esto del villano que quiere conquistar el mundo, vemos y al individuo le quitaste su religión, su historia, su cultura. Desde el colegio se le enseña que dude de todo eso. Y después tenemos al individuo completamente solo, vacío. Hoy tenemos altas tasas de suicidio, porque todas estas ideologías, además de maliciosas, de erróneas, que tienen conceptos erróneos desde lo filosófico, desde lo económico, desde lo científico, tienen un mal que es el vacío de la persona. Y terminan las personas recurriendo a las drogas, a estupefacientes, porque no pueden con la vida que llevan, al punto de que no pueden más con el trabajo. Y lo hablas con personas mayores, más que nada, de decirte están decepcionadas del trabajo que llevan, porque ven a sus hijos que no consiguen trabajo, o que tienen que pasar por procesos tal vez más dolorosos de lo que ellos pasaron para poder conseguir algo, ¿no? Y hoy en día la juventud, esta juventud vacía de sentimientos, tan sentimental, pero tan vacía de sentimientos, tan llevada a ponerte al pie a los zapatos del otro, tan sociable porque maneja las redes sociales. Pero fíjate vos cómo las redes sociales al final llevaron a un individualismo que te alejan de tus propios seres queridos. Estamos con el teléfono, no estamos con nuestros seres queridos. Te estoy escuchando, pero Claro, no hay estoy en el atención. teléfono, ¿no? Las charlas salen de un meme, de un video, y no sale de que algo que indagué, de algo que me preocupa. Los chicos no saben jugar, juegan juegos de armas. Lo he visto, y hasta algún niño alguna vez te debe haber dicho, tenés jueguitos en el teléfono, o el clásico, yo estoy jugando al Free Fire o algún juego sanguinario que vos decís, no podés jugar ese juego. Es para mayores de 16, de 18 por algo. Porque algún médico o algún científico dijo, che, mirá, esto para tu madurez es perjudicial. Y bueno, llevar a un vacío existencial, a un control total del individuo. Y por eso esto del manejo de qué es verdad, qué es mentira, qué es amor y qué es odio, ¿no? Por eso
tanta cizaña contra quien defiende la verdad, contra quien quiera la verdad, contra la familia, contra la vida. Prohibido nacer, debes morirte, porque como ya encima ya está caro, no puedes conseguir tu vivienda propia, así que hay que empezar a claro, en vez de ayudar al desarrollo, a veces hay como hay una rendición. Como que hay que rendirse, hay que aniquilarse. Tendrás derecho a morir, la muerte asistida. Fíjate vos cómo reniega la gente con las mutuales. No llegan a una salud decente. No logran el estatus que dice tenemos de salud pública, tuvo recortes. Tenemos educación, tiene recortes y con ideología, al punto de vista de que los formadores ya tuvieron una ideología en la universidad, así que ya los profesores que nos llegan son personas que no recibieron ni filosofía, sino historia de la filosofía. Entonces ya no pueden pensar, claro, simplemente repiten como loro lo que dijo tal vez Aristóteles, Platón, pero se lleva un vacío que no le das al alumno algo para que realmente cuestione. Eso sí, cuestionar la tradición, cuestionar la fe, cuestionar la familia, la vida, porque vos tenés derechos, obligaciones nada, vos no tenés obligaciones. Cuestiona a tu padre, enemistate, rebelate, pero no te rebeles al colectivo que te maneja, porque ahí vas a tener problemas serios. Acercándonos un poco ya al cierre, la verdad que hay tantas cosas que se unen, que tal vez por ahí, bueno, hay temáticas distintas, más sociales, más culturales. Bueno, la verdad que también, bueno, invita a que reflexionemos. Tal vez quien ve este video dice, me hablaron de esto, hablaron de aquello, y al final como que hay tantos temas, pero bueno, es tal vez lo que estamos iniciando, con lo poco que sabemos, con lo poco que conocemos, con los pocos recursos que tenemos, y estamos tratando eso, de pensar y de analizar. Y bueno, acercándonos un poco al cierre, tocando entre tantos temas lo que fue, y a veces quiero expresar un poco y tal vez pedirte después también que expreses esto, ya acercándonos al cierre, expresar al respecto de cómo fue que nos sentimos tal vez cuando en el año 2020, incluso en plena cuarentena, que fue cuando se aprobó esta ley que da el supuesto permiso para matar a un niño en el vientre. Bueno, cómo nos sentimos en eso. Yo digo yo lo que pensaba y después, bueno, lo dirás vos. Bueno, primeramente que me dio a mí tal vez una especie de darme cuenta de cómo la sociedad va tomando decisiones y que a veces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto uno no es partícipe de eso? O sea, como que a veces uno dice, bueno, la sociedad cambia, los tiempos cambian. Sí, bueno, pero sí cambian, pero uno está viviendo en estos tiempos y a veces uno siente esa necesidad de decir, bueno, uno tiene que al menos expresar algo, decir algo, involucrarse en algo, porque es verdad, tal vez no sabemos lo que va a ser la sociedad de aquí a un futuro, pero somos parte de esta sociedad que cambia, que tiene sus errores y bueno, por eso a veces me sentí en ese deseo de decir, tengo que participar más, tengo que hablar más, hacer algún video, hacer alguna cosa, porque sucedió esa ley y bueno, también otro tema que hablaba yo, el tema de que a veces, cómo a veces pensamos que algo que sea legal no tiene por qué ser correcto, no tiene por qué ser bueno. En la historia misma, yéndonos muy lejos y no tan lejos también, ha habido cuestiones que han sido legales, la esclavitud, hasta incluso yéndonos por ahí muy a un tema tal vez más puntual, no sé, por ejemplo, hasta incluso a Cristo mismo, las mismas leyes le terminaron quitando la vida, pero sin irlos a ese tema, bueno, justamente comprender eso, que a veces
la democracia, lo que diga la mayoría, lo que diga una ley no tiene por qué ser la verdad, lo correcto, y a veces estamos en todo derecho de cuestionarlos y tratar de mejorarlos. Eso es lo que yo pensaba, no sé qué sentirías vos. Sí, como haciendo conexión a lo último que dijiste sobre el tema de la sociedad. Hablamos de la verdad, hablamos de cómo todo está bastante destruido y con alguna intención muy puntual. Entonces, ser conscientes, primeramente conscientes de que hay intenciones detrás de esto de cuestionar lo que está bien y que lo malo no es tan malo. Este relativismo que se promueve a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, al llamado del compromiso, tanto en lo personal como social, escuchamos muchas veces decir qué mundo vamos a dejarles a las futuras generaciones. Las estamos matando. O sea, y si me decís qué me provocó eso, primero una decepción en la sociedad, y después de abrirme los ojos de decir esto va más allá de lo que opine de la democracia, porque en aquel momento copamos las calles en todas las oportunidades para justamente reclamarle a las autoridades que nos representan que defendieran la vida, que defendieran, porque ese es el papel del político. Así como el herrero trabaja el hierro y el policía está para la seguridad y el maestro para enseñar, también tenés al político que está para velar los intereses del pueblo. ¿Qué intereses puede haber del pueblo si lo estás matando, le negás la salud? Porque una cosa es el eslogan y otra cosa es la realidad. Estaba viendo a la gente cómo sufre hoy en día hasta para moverse, ¿no? El tema de los vehículos, de reparar un vehículo que se te rompa, ¿no? Leyes que sacan absurdas, contra impuestos para que la gente no pueda ni siquiera comer, ni siquiera elegir lo que quiere comer. Y comer de un merendero, comer lo que le da el político porque que debe haber conseguido a sobreprecio, ¿no? Entonces vemos esta maldad que hay, esta cizaña sistemática, bien planeada, bien organizada. Vemos cómo la sociedad exigió que no se aprobara esto porque no era una ley. Y se aprobó de todas maneras, delante del pueblo, delante de las personas, de quienes pudieron asistir y de quienes estaban siguiéndolo desde su casa, desde sus sentimientos, desde su fe, a su forma. Entonces vemos que la verdad hoy en día está en manos de gente con intenciones no muy sanas, que han llegado ya hasta tu propia familia, hasta tus seres amados. Entonces ese miedo a no meterte por si se me quieren meter conmigo, me quieren quitar algo, lamentablemente tengo que decirte que ya se metieron con vos. Estás agarrado de todas las extremidades, hasta de tus hijos, porque hoy en día no tenés ni potestad en tus hijos, lo tiene el Estado. Entonces, llamarte a la reflexión, a volver a ese compromiso de la madre ser madre, del padre ser padre, de la mujer ser mujer y el hombre ser hombre. No ser un tonto que busca el ocio constantemente, sino de ser valientes. No te digo salir como en la película de 300, porque pero hacer lo que está en tus obligaciones, en tu poder, que es, si sos hermano, escuchar a tu hermano, asistirlo, darle consejo, buen consejo. Si tenés tu fe, acompañar a tus hermanos en la fe. Si tenés tu grupo de amigos y ves que tu grupo de amigos, que muy comúnmente se lleva a simplemente tomar algo y está todos estos temas en la mesa, ser quien pone todos estos temas, cuestiona y llevar la bandera, ¿no? De decir, yo te acompaño, y aquel que está en el trabajo también, porque si vos tenés miedo,
el que está al lado tuyo también tiene miedo. Y ya dos o tres juntos, que se junten a simplemente tomar mates, que sepan que, sin tocar el tema, sepan que se acompañan, es importante. No permitas que te colectivicen. Vos no sos del colectivo tanto, vos sos Emanuel Pereira. Vos tenés un nombre, un apellido, vos tenés un padre y una madre, tenés una historia y tenés un futuro que crear. Y ese futuro no puede estar en manos de gente que te diga lo que es verdad y lo que no, lo que es amor y lo que es odio. Tomate el tiempo de indagar, tomate el tiempo de desarrollarte, de dedicarle tiempo a tus hijos. Ya sabes que tus hijos están en manos de gente perversa. No te digo que le prohíbas todo, pero sentate con ellos a escuchar lo que escuchan, a hacer las tareas de las escuelas. Sé que no hay tiempo, sé que por ahí hasta la gente está haciendo 2 o 3 trabajos a la vez para poder llevar el pan a la casa. Entonces, hacerle sentir al hijo que estás presente de todas maneras, que ese sacrificio que estás haciendo es por él, por ella, por los niños, porque pueden ser más de un hijo, por ellos. Porque el tema del padre ausente por el trabajo, no te digo que sea bueno o malo el motivo por el que estás ausente, genera una sociedad de individuos a la merced de la idea. Estamos hablando de personas que no respetan a los padres porque no son una autoridad. Entonces te invito a que los padres sean parte de la vida de sus hijos, para que el día de mañana sean el apoyo y no sea el apoyo un tipo que tal vez tuvo antecedentes y está metido en cosas raras. Nada, que la calle no sea quien cría a tu hijo, sino que seas vos. Y que seas vos el que apoya a tu hermano y no un desconocido que no sabes qué ideas tiene de fondo. Bien, la verdad que, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras. No, por favor. Y bueno, si en alguna otra oportunidad podemos abordar tal vez uno de tantos temas que hemos hablado, tal vez, y bueno, que continuemos en esto de tratar de dar un pensamiento, dar lo que sentimos, pensamos, que bueno, justamente a veces cuesta, tendrá sus dificultades, pero bueno, es un modo también de combatir socialmente por lo que queremos, por lo que aspiramos, y que dentro de todo es un deseo bueno, y decíamos que bueno, agradecemos también a todo aquel que lo hace, y bueno, agradecemos a quien ve este video y que bueno, que lo pueda compartir. Así que bueno, Franco. Muchísimas gracias. Y haciendo referencia a eso, recordad que no estás solo, que siempre hay alguien que piensa diferente, que se atreve a pensar. Atrévete a sumarte. Cuando escuches a alguien cuestionar, acompáñalo, porque hace falta y te hará falta a vos. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y adiós.